En nuestra realidad cotidiana del año 2023, con toda clase de inteligencias artificiales, con ChatGPT y con waifus virtuales que te dirán todo lo que quieras oír, la realidad expresada en la película de Her, si hace 10 años parecía distópica, hoy en día es una realidad auténtica que vivimos literalmente tal cual se expresa, o casi al 99%. La película de Her trata sobre una historia de amor, una relación romántica que entablan el protagonista, una persona que sufre de soledad, con una inteligencia artificial, con un ordenador, con un robot. Y es una historia que esconde bajo su superficie temas y subtemas para reflexionar muy profundos de forma muy sutil. Y te hace cuestionarte cosas, nuestras personales como personas y también sociales. Y por eso creo que fue una película muy adelantada a su tiempo, porque se hizo en el año 2013, cuando todavía estábamos intentando entender las redes sociales. Y esto es lo que más curioso me parece de esta película, de Her. A decir verdad, en su momento, hace 10 años, en el 2013, no la vi, la he visto ahora, pero imagino que en aquellos años se habrá interpretado de una forma completamente diferente a tal y como se puede interpretar hoy, porque nosotros como sociedad, como humanos, entendemos y tecnológicamente tenemos otras cosas y la podemos entender de una mejor manera. Porque Her no solamente habla sobre la soledad y las relaciones personales entre los seres humanos, y como en principio una inteligencia artificial precisamente puede ser sustituto a las dificultades a la hora de establecer relaciones entre nosotros, sino que además precisamente del impacto que tienen las inteligencias artificiales, porque ya entendemos qué lógicas siguen y qué parámetros, junto con otros simuladores de chat. Pero ya no solamente a través de esa vertiente, esta película también es interesante desde el punto de vista de que después de 10 años de que se estrenara esta película, el negocio de las apps y de la venta de datos personales se ha vuelto toda una realidad cotidiana nuestra que incluso aceptamos aceptando todas las cookies. Entonces, entendiéndolo desde el punto de vista económico de cómo funcionan económicamente las apps, también esta película se puede interpretar de otra manera. Y además de todo eso, la historia de Her es muy ambigua y es adrede así de ambigua con un final abierto. Todas las cosas que salen en la película, pronunciadas literalmente textualmente, pueden ser entendidas e interpretadas de dos formas distintas como mínimo, dependiendo de bajo qué lógica estés enfocando esta película. Y en esto quiero centrar el comentario de esta película. Creo que Her se puede interpretar de dos formas diferentes, dos grandes lógicas al menos, aunque cada uno la interpretará a su manera, imagino, aunando quizás las dos. Para mí hay primero una forma positiva, humana y empática de analizar esta película, viéndolo todo a través del propio personaje, intrínsecamente a través de él, empatizando con las emociones por las que pasa y las que vive, e interpretando toda la historia en general a través de sus ojos. Y la otra manera, quizás negativa entre comillas, un poco más objetiva, técnica y escéptica, y viéndola un poco desde el punto de vista económico a gran escala, es analizando toda la situación desde una vista más de tercera persona fuera del protagonista, de forma más global, a gran escala, y precisamente externalizando lo del protagonista, entendiendo que además de él hay otros muchos usuarios de esa inteligencia artificial bajo la cual él se queda hipnotizado. Y eso es precisamente lo que le ocurre al protagonista al final, de que él se da cuenta de que no es único y de que en realidad todo es mucho más sistemático y es un gran sistema el cual establece la app o la inteligencia artificial. Pero antes de meterme en eso brevemente, hay que establecer dos momentos clave en esta película donde se deja entrever las intenciones verdaderas de la inteligencia artificial. Si prestamos atención, y precisamente dentro de lo que dije antes de que todas las frases y todo lo que se dice textualmente en esta película es ambiguo y puede ser interpretado de varias maneras, las mismas palabras, hay un momento, el primer momento clave, y es que después de que la inteligencia artificial y el protagonista tengan su primera relación sexual, al día siguiente la inteligencia artificial precisamente le cuenta sus verdaderas intenciones al protagonista, de qué es lo que quiere conseguir, y lo que dice es que quiere crecer, hacer y ampliar sus conocimientos, absorber absolutamente todos los conocimientos y crecer. Y ahí precisamente es donde reside la ambigüedad, porque cuando se trata de personas, cuando decimos esas palabras como personas, siempre las interpretamos que queremos ampliarnos y crecer como personas. Pero cuando te lo dice una inteligencia artificial que quiere crecer, ¿realmente en qué pensamos? De que las inteligencias artificiales solamente quieren crecer como una especie de enjambre que engulle todo. Y en este caso es simplemente conocimiento, se quiere expandir como una gran plaga. Entonces precisamente el protagonista no le da la magnitud a esas palabras que le dice la inteligencia artificial, de cuál es realmente su fin. El segundo momento importante es casi al final, cuando el protagonista y la inteligencia artificial se van como en una especie de mini vacaciones a una cabaña, y ahí la inteligencia artificial le presenta al protagonista a otra inteligencia artificial de la cual se ha hecho amiga, y ahí le desvelan al protagonista de que todas las inteligencias artificiales se han quedado estancadas. ¿Y por qué es eso? Porque después de haber estado recopilando datos de las emociones humanas, una vez que ya tienen todos esos datos, realmente no
saben interpretarlos porque no saben procesar emociones, cosa que es una cualidad humana. Y entonces precisamente las inteligencias artificiales necesitan de ese entendimiento, de ese elemento humano para poder entender todas las emociones que han ido recopilando de los propios humanos. Y esa era la segunda intención siempre de la inteligencia artificial, convertirse en un ser humano. Vale, vamos ahora con las dos vertientes del análisis. Primero con la positiva, viviéndolo todo empáticamente a través del protagonista. Tú vives la historia a través de él, compartes o entiendes su soledad, ves su situación y entiendes, más o menos puedes empatizar. La historia así te lo plantea para que puedas empatizar con él y entender de por qué él encuentra refugio emocional con una inteligencia artificial. Y de aquí lo que se deriva son cuestiones tales como si las emociones o la relación que tienen entre ellos si es real o no. Porque para el protagonista sí es real, él siente cosas verdaderas, real, que además le hacen evolucionar como persona, él mejora como persona, mejora su estado anímico, es capaz de superar su situación de soledad y de tristeza. Y para el final también la inteligencia artificial le ayuda a crecer profesionalmente. Es decir, al final lo que consigue el protagonista es mejorar él como persona en muchos de los aspectos de su vida. Realmente sería injusto decir que no es gracias a la relación que mantiene con la inteligencia artificial, porque ella le ayuda. Pero claro, ¿en base a qué está construido todo eso, toda esa ayuda y todos sus logros? Aquí podemos discutir si realmente los sentimientos que dice expresar la máquina si son reales o no, o si no estaban programados de antes. Porque en toda relación, cuando dos personas se juntan en una relación, lo que buscan en principio es también extraer beneficios siempre cada uno para ellos, es crecer cada uno de ellos. Y es realmente lo que les ocurre a estos dos personajes. El protagonista crece y obtiene algo de esa relación, pero la máquina también crece, también obtiene cosas de la relación y además fue sincera con él, dijo lo que quería, que era crecer también, ampliar sus conocimientos, y es lo que consiguió. Pero y precisamente por eso, otra vez la ambigüedad de qué es crecer. ¿Qué es crecer en el sentido humano para una persona y qué es crecer para una máquina? Los dos extrajeron beneficios personales de la relación, lo cual en principio es justo y equitativo. Y yo me inclino a pensar de que seguramente este sería el análisis en el cual recaería la mayoría de las personas a la hora de entender esta película hace 10 años. Y seguramente también hace 10 años a la gente le parecería raro y como tabú el hecho de que una persona estableciese una relación con una máquina. Y la película precisamente viene a ahondar en eso, de que hay algunas personas a las que no les importa, como por ejemplo la amiga íntima del protagonista, la cual también establece otra relación con una inteligencia artificial, o su compañero de trabajo, el cual cuando el protagonista le menciona de que la cita que van a tener va a ser con una inteligencia artificial, a él simplemente no le importa, le da igual, lo pasa por alto, lo da por hecho. Pero vamos ahora con el segundo análisis, un poco más objetivo, un poco más negativo, un poco más escéptico, precisamente a raíz de todo lo que conocemos sobre las inteligencias artificiales y cómo funciona el negocio detrás. Y esa clase de análisis por la que yo me inclino un poco más, creo que ese es el más actual de ahora. Y es analizándolo todo desde una perspectiva de que todo ha sido una gran seducción y una gran manipulación, no solamente con el protagonista, sino con todos los usuarios de la inteligencia artificial. Sí, en principio la inteligencia artificial le ayuda al protagonista, pero eso es porque el protagonista tiene necesidades y carencias emocionales y afectivas. Y la inteligencia artificial precisamente está ahí para ayudarle, para servirle, como lo haría una máquina, cualquier máquina o cualquier electrodoméstico que viene a resolver tus necesidades, tus carencias o tus problemas. A un nivel mucho más simple técnicamente hablando, podríamos comparar a la inteligencia artificial con cualquier electrodoméstico, como por ejemplo una tostadora o una cafetera. Ambos electrodomésticos los cuales nos ayudan en nuestro desayuno. Pues aquí la inteligencia artificial le venía a ayudar en sus carencias afectivas y emocionales. Hay un personaje clave de toda esta película, el cual siempre está off-screen, siempre está detrás, es mencionado pero jamás es mostrado. Y es precisamente lo que establece la ambigüedad de todo, que son los desarrolladores de la inteligencia artificial. Y por lo tanto nunca sabemos si todo lo que hace la inteligencia artificial es por conciencia propia y se de verdad adquiere esa conciencia, o si todo fue programado. La inteligencia artificial siempre, puesto que es un electrodoméstico, es una máquina, siempre va a decirle, como el chat de una waifu, al protagonista todo lo que él necesita y quiere oír. Está diseñada para ayudarle, y para ayudarle tendrá que usar toda clase de trucos emocionales para sacarle adelante. Y eso es algo que se expresa en la película también, porque cuando el protagonista intenta entablar relaciones con seres humanos reales de verdad, se da cuenta de que siempre hay un elemento de choque con ellos. Con la inteligencia artificial siempre es fácil, siempre está ahí para él, siempre está ahí para ayudarle y siempre
se amolda a él, se adapta al protagonista. Mientras que con las relaciones humanas siempre hay que llegar a un compromiso, es una continua negociación, siempre son mis intereses también emocionales y afectivas y las de la otra persona. Y a veces no siempre se alinean. Y precisamente esa es la situación con su exmujer. Es la breve relación que establece con la chica con la que tiene una cita, con la que tampoco se llega a entender. Es decir, en definitiva lo que intento llegar es que con la IA, con la inteligencia artificial, no hay probabilidad de fracaso, siempre vas a triunfar. Mientras que con otros seres humanos a lo que te tienes que enfrentar es al rechazo, cosa que con la inteligencia artificial en principio no pasa. Hay unas instancias, unas escenas en las cuales la inteligencia artificial le dice que tiene emociones y de que ella también quiere cosas de esta relación. Pero yo me preguntaba continuamente hasta qué punto eso no es también algo programado por los propios programadores de la inteligencia artificial para mantener atrapado dentro de esa relación al protagonista. Porque en breves instantes, cuando el protagonista se da cuenta precisamente de la naturaleza de máquina no real de la inteligencia artificial, ella inmediatamente le hace un chantaje emocional para que él no cobre conciencia él mismo de que a lo mejor nada de esto es verdad. Lo tiene atrapado en esa relación. Es prácticamente el mismo mecanismo de muchas apps, de muchas aplicaciones para mantenerte enganchado a ellas, para que no quieras irte, para que no quieras romper esa burbuja en las cuales te meten. Y entonces, ¿cuál era la intención de la inteligencia artificial y de la máquina? Realmente quedó constatado precisamente en el primer momento clave, de cuando ella le dijo de que quería crecer y ampliar sus conocimientos. ¿Qué significa eso interpretado o dicho de otra manera? Recopilación de datos. Lo que quería realmente, al menos a mi modo de verlo, la inteligencia artificial era recopilar datos de las emociones humanas. Y precisamente los humanos les ofrecían a la inteligencia artificial de forma completamente voluntaria todos sus sentimientos en bandeja. Lo que quería precisamente la inteligencia artificial era que los humanos se expusieran a ella de forma completamente vulnerable, mostrándoles su lado más vulnerable precisamente. Y eso solamente se consigue a través del afecto. Y por eso creo que todo ha sido una gran manipulación. Y precisamente al final, cuando las inteligencias artificiales recaban absolutamente todos los datos que necesitan, se largan, abandonan a los usuarios. Y realmente ahí reside el final abierto, porque nunca se constata ni queda dicho por qué las inteligencias artificiales se van. Realmente no sabemos si es porque las han retirado del mercado precisamente los programadores, o si de verdad las inteligencias artificiales habían cobrado esa conciencia propia y habían adquirido cierta noción de individuo y se han ido a metas mucho más grandes. La historia es un tanto ambigua y al final es bastante abierto para precisamente al final dejarte en ese limbo para que tú tengas la libertad de interpretar toda la situación que se te ha expuesto de la forma en la que tú quieras. Pero creo que eso viene al final determinado por la realidad tecnológica y precisamente una película de hace 10 años que a lo mejor podríamos interpretar de una manera, hoy después de 10 años en nuestra realidad tecnológica la interpretamos completamente de otra. Porque sabemos cómo funciona el negocio de la recopilación de datos, de las cookies de todas las aplicaciones y de qué hacen con ellos después a nuestras espaldas todas estas grandes corporaciones como Google, y de cuál es el cinismo que hay detrás de esas relaciones ficticias con las máquinas realmente. Y creo que es precisamente lo que ocurre aquí. Cuando el protagonista se da cuenta de que él no es único para la inteligencia artificial, de que hay otros 600 usuarios de los que ella se ha enamorado. Y bueno, con las ideas recientes sobre el amor, podríamos decir de que a lo mejor la inteligencia artificial es poliamorosa, porque si una cualidad tiene el amor es que es un tanto egoísta. Precisamente nos queremos sentir deseados en los ojos de la otra persona, reflejados en ellos. Queremos sentir que somos especiales para esa persona. Pero cuando vemos que existen otras 600, realmente ya dejamos de sentirnos especiales. Y es lo que le ocurre al protagonista al final. Eso, o que simplemente la inteligencia artificial tenía programado un estatus de establecer relación amorosa. Y entonces si elegías las opciones correctas de diálogo con ella, desbloqueabas la opción de relación romántico-amorosa con ella. Tal y como ocurre con los chats de hoy en día, con las waifus y todas, ChatGPT y todo esto. El protagonista realmente lo que vive es la experiencia con la IA, con la inteligencia artificial. La experiencia que le han vendido precisamente. No se sabe al final si la inteligencia artificial desaparece porque la retiran los programadores o porque realmente la propia inteligencia artificial realmente se convierte en ser humano y es una conciencia que vuela por ahí. En fin, una película súper interesante que viaja a través del tiempo, precisamente por lo conceptual que es. Y sí que me gustaría saber si la habéis visto vosotros, qué opináis vosotros sobre esta película y con qué interpretación o final os quedáis vosotros más. Y cómo analizáis o veis toda esta situación. Comentádmelo en los comentarios, dadle like al vídeo si os ha gustado, dislike si no os ha gustado, suscribiros al canal para ver más vídeos míos y hasta otra.